A continuación, la diputada Luisa María Alcalde. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo varias consideraciones al respecto. La primera, ya lo había dicho, es procedimental. Lamento muchísimo que estas iniciativas se estén discutiendo de esta manera. Se estén discutiendo sin que la mayoría de todos nosotros tengamos conocimiento profundo de los dictámenes. Tuvimos apenas menos de 15 horas para revisar las 400 fojas y creo que eso es una muestra, pues finalmente, de que se quiere sacar este tema de manera rápida y a oscuras. No quiere que haya una reacción por parte de los trabajadores y eso lo lamento profundamente, porque si se tienen los votos, si se tiene la razón, por lo menos si se tienen los argumentos y se tiene la razón, lo mínimo es tener toda la amplitud para discutir este tema, para que todos conozcamos y leamos a detalle el dictamen. Entonces lamento de verdad que esto se esté dando en estas condiciones, que las reservas no se vayan a presentar en la comisión. Yo creo que para eso sirven las comisiones, por eso existe un procedimiento establecido. Primero se discute en lo general y luego se discuten las reservas en la comisión y después en el pleno. No veo la necesidad de que de manera directa nos vayamos a desahogar las reservas en el pleno, porque sabemos cuál es ese camino. Lo hemos vivido ya con todas las reservas, es nosotros subir a tribuna, que se someta, si se somete o no a discusión, y que la mayoría diga que no, y que no se discuta ningún tema, y que no discutamos de fondo cosas tan relevantes como la pensión universal y el seguro de desempleo. Y otra cosa que lamento profundamente es que no se pueda discutir y votar estos dos temas de naturaleza muy distintas de manera separada, porque nos ponen en un aprieto a todos los que de alguna manera podemos apoyar la pensión universal con ciertas restricciones y los que no podemos apoyar una simulación y un atraco como es el tema del seguro de desempleo. Nos ponen en un aprieto y no se vale. Yo creo que cualquier legislador tiene el derecho de razonar y decir exactamente por qué está a favor de una cosa y por qué está en contra. Y esto simplemente, y que se diga que hubo una mesa de negociación que ninguno de nosotros, por lo menos no estuvo nadie de mi grupo parlamentario, pues aún es más lamentable, porque entonces prácticamente nos están plantando el panorama de que aquí nada más somos levantadedos y los tres que estuvieron en la mesa decidieron ya todos los temas y nosotros no tenemos ninguna oportunidad de venir aquí a discutir los temas de fondo. Lo lamento sinceramente y francamente lamento que se lleve a cabo así este tema. Bueno, me gustaría a mí sí distinguir la discusión con respecto al seguro de desempleo y la pensión universal. La pensión universal creo que tuvo algunos avances. Hay una cuestión que me parece muy importante y que nosotros nos reservaremos, y es el tema de que el plazo para que se llegue finalmente a una pensión digna es de 15 años, ¿no? Me parece que es un plazo excesivo. Si fuese una prioridad para nosotros la pensión universal, estaríamos planteando un plazo más pequeño y nos daríamos a la tarea de que cada año le destináramos recursos a este tema de la pensión universal. No podemos pensar que 15 años para que los trabajadores, digo no los trabajadores, para que los adultos mayores obtengan esta pensión. Ahora sí, me centro en el tema que para mí es lo más importante y es el seguro de desempleo. Quiero dejar muy claro de qué se trata esto del seguro de desempleo, no solo porque a lo mejor muchos de ustedes sí los conocen, pero a lo mejor ciudadanos que están viendo el canal del Congreso no entienden bien qué es lo que está sucediendo. La situación es la siguiente. Enrique Peña Nieto, cuando propuso el incremento de impuestos, que incluso muchos estuvimos en contra, justificó ese incremento de impuestos por dos motivos. Dijo la pensión universal y el seguro de desempleo. Bueno, hoy en día vemos, y con esta ley secundaria, que el seguro de desempleo no se va a financiar
a través de ese incremento de impuestos. Se va a financiar por los fondos de vivienda de los trabajadores. Serán los mismos trabajadores los que van a poner de su fondo de vivienda, de su derecho a la vivienda, para abrir esta posibilidad del seguro de desempleo. Eso me parece a mí un despojo, me parece una vil simulación, porque es ponerle palomita a que ya creamos el seguro de desempleo, pero eso sí, ¿a costa de quién? A costa del mismo trabajador y de sus mismos recursos. Y lo digo por una cuestión, la misma ley del Infonavit establece en su artículo 5: las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores. Aquí están estableciendo que las cuotas que los patrones, que actualmente dan el 5%, son de los patrones. Yo me pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a disponer nosotros del dinero de los trabajadores y lo vamos a trasladar a la subcuenta mixta para que en su caso lo utilicen para el seguro de desempleo? No podemos hacer una cosa así. No podemos, porque no es un recurso que esté disponible. Ese recurso es de los trabajadores. No podemos tomar de esa bolsita para ponerla acá, ¿no? ¿Qué es lo que se está proponiendo en este dictamen? Actualmente los patrones aportan para el fondo de vivienda el 5% del salario base de cotización. Lo que ellos dicen es que actualmente solamente se aporte el 2% y que ese 3% restante se pase a una subcuenta mixta. Esa subcuenta mixta, en caso de desempleo, será utilizado este 3% del fondo, será utilizado para pagar el seguro de desempleo, 6 pagos durante 6 meses. De esto es 5% que me correspondía antes como fondo para la vivienda, únicamente voy a tener 2 y este 3% se pasa a la subcuenta mixta para que yo lo pueda utilizar en caso de estar desempleado. Ese es el tema discusión, para que quede muy claro lo que estamos haciendo. Lo que yo digo es, ese 5% corresponde a los trabajadores y nosotros no podemos de ahí tomar para hacer un seguro de desempleo. Ese es el primer punto. Lo segundo, lamentablemente, obviamente al ser este cambio, lo que vamos a generar es que las grandes ganancias se las van a llevar la banca, las afores. ¿Y qué va a suceder? Que puede haber una reducción hasta del 60% en el Infonavit. Imagínense ustedes, si hoy en día es difícil tener un crédito para la vivienda, lo que va a significar ahora con una reducción de prácticamente el 60% del presupuesto que hoy obtiene el Infonavit. Esto es prácticamente desfondar la institución. Es una locura pretender hacer esto, porque entonces nos están planteando a ver qué es más importante, el derecho a la vivienda, el derecho a obtener una casa y tener una casa propia, o un seguro de desempleo. Yo me atrevería a decirles que lo que va a suceder es que en el caso en el que la persona llegue a estar desempleada, pues con el dinero y con el pago que le den no le va a alcanzar ni para la renta, porque no va a tener casa propia, va a estar rentando, entonces ese dinero directamente se pasará a pagar la renta. Y decían algunos compañeros, y lo lamento muchísimo, no importa, pero si el trabajador va a poder decidir, el desempleado va a poder decidir si se lo gasta o no. Bueno, ese es el argumento prácticamente de vas a decidir entre si te mueres de hambre, ¿no? Y no utilizas ese dinero en caso de estar desempleado, o lo dejas para tu fondito para la vivienda. Eso no es una cuestión de decisión. El hambre no es una cuestión de libertades donde uno decida si se muere de hambre o no se muere de hambre. Si nosotros realmente tenemos un compromiso de crear un seguro de desempleo, que estoy convencida que es muy necesario en este país, necesitamos hacerlo de forma separada al derecho a la vivienda. No podemos contaminar una cosa con la otra, no podemos abrir de repente un derecho para decirle sí, pero te recortamos el derecho a la vivienda es fundamental,
es importantísimo para la gran mayoría de las personas, de todos nosotros, y yo sé que todos ustedes lo saben. Ahora, si el tema es de dónde sacamos el recurso, bueno, ¿por qué no? Yo les propongo de manera transparente y no en acuerdos de mesas a oscuritas, vamos pensando en una propuesta mucho más integral, donde aporten todos, mucho más responsable, pensando, uno, que aporte el patrón, porque en esta propuesta el patrón no va a aportar absolutamente nada, no se le va a incrementar absolutamente nada. El patrón no paga nada más que el 5% que ya hoy paga para el fondo de vivienda, no se le incrementa para nada al patrón. Y yo me atrevo a decir que esto va vinculado a la promesa que Enrique Peña Nieto les hizo a los empresarios de que no va a si me permite, de la promesa que les hizo Enrique Peña Nieto a los empresarios de que no les van a incrementar los impuestos. Le dijo, no se preocupen, ya no va a haber ningún incremento. Bueno, ¿a costa de qué esa propuesta? A costa de que, si bien va a dar la cara diciendo hoy creamos un seguro de desempleo, pues sí, pero a costa del dinero de los trabajadores. De verdad creo que no se vale un despojo de esta naturaleza, y sobre todo que los trabajadores no sepan que una cosa así va a suceder. Yo me gustaría, y de verdad se los digo de manera responsable, que pudiésemos esperar y discutir un tema así. Yo sé que muchos de ustedes están interesados en que realmente se genere y se cree un seguro de desempleo. No podemos hacerlo a costa del derecho a la vivienda. No podemos hacer esto, no podemos desfondar y desbaratar al Infonavit. Y yo me pregunto, pues, ¿dónde están esos líderes obreros? Que todas estas instituciones son tripartitas, el Infonavit es tripartita y una representación obrera. ¿Dónde está esa gente alzando la voz? Yo les pido que de manera responsable no se vote a favor, por lo menos no para efectos de que el financiamiento venga del Infonavit, y que pensemos en una alternativa distinta para crear de manera responsable un seguro de desempleo con fondos distintos donde se aporten todas las partes. Muchísimas gracias.